Hubo un profeta que se llamaba Jonás en las Escrituras Sagradas. Este hombre tuvo una misión a realizar y era la de ir a una población al norte de Israel, en Nínive, porque esa población o esos pobladores eran muy agresivos, eran unos guerreros muy crueles, destrozaban a sus víctimas, les cortaban las cabezas, les despellejaban. Entonces Dios mandó a Jonás avisar a esa ciudad de Nínive de que en 40 días serían destruidos. Entonces este profeta llamado Jonás le dio miedo. Era lógico que un hombre meterse en una ciudad, avisar que iban a ser destruidos todos en 40 días, por Dios, era para pensárselo. Era, por ejemplo, como si a un judío, en tiempo de Hitler, se pusiera a voz en cuello a gritar en Berlín que Dios iba a destruir a Hitler y a todos los nazis. Bueno, pues este profeta, llamado Jonás, le dio miedo, lógicamente, y cogió un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis es el nombre de España antiguo. Entonces Dios hizo que una tormenta grande hiciera casi naufragar al barco. Entonces este hombre comprendió que no era normal la tormenta y los tripulantes de ese barco se dieron cuenta de que este hombre Jonás era algo extraño y él mismo se autoculpó de que era un castigo divino y que le echaran al mar para ahogarse y la tempestad se calmaría. Efectivamente cogieron a este hombre Jonás y le echaron al mar. Efectivamente la tormenta se calmó rápidamente, pero dicen las Escrituras que Dios mandó un gran pez, cogió, se tragó a Jonás y le tuvo retenido en el vientre del pez 3 días y 3 noches, en los cuales este hombre no estaba muerto, Jonás, sino que durante este tiempo oró a Dios que lo perdonara por su falta de fe y efectivamente después de 3 días Dios mandó al pez a las playas de Nínive, allí lo soltó y Jonás se fue directamente hacia Nínive y estuvo en las calles gritando a voz en cuello que Dios destruiría en 40 días esa ciudad con los habitantes. Pero curiosamente los ciudadanos pues se arrepintieron, comprendieron que el mensaje era sobrenatural y entonces se arrepintieron, de tal manera que dicen las Escrituras que Dios no destruyó aquella ciudad, ni a los habitantes, ni a los animales, ni todo lo que había allí, porque se habían arrepentido. Pero el tema es la pregunta: ¿por qué piensan que Jonás se quería dirigir a España? Y habló de 844 antes de la era común, o sea, casi 3000 años antes. ¿Qué había en España que este hombre Jonás quería ir allí? Por supuesto tendría que haber judíos. ¿Qué iba a hacer un hombre en un país si no habría judíos ni con quién dialogar ni hablar? Es como si Jonás se hubiera dirigido a Australia o a las islas de Oceanía. Pero no fue a España, porque en aquel tiempo, hablo del 844, había naves que mandaba Salomón, y hablo de naves voladoras, a España o a Tarsis, para recoger de España toneladas de oro y otras cosas, otros materiales, para traerlos a Israel, en naves voladoras. Porque durante el reinado de Salomón, dice que este hombre fue el rey más rico de toda la historia del mundo,
Y todos los israelitas o los judíos eran multimillonarios, por el hecho de que Dios había dado una sabiduría sobrenatural a Salomón para poder hacer cosas fantásticas. Y entre las muchas cosas que hizo fue la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y naves voladoras, adicionalmente, para poder trasladarse a diferentes partes del planeta. Por eso observarán que en muchas partes del mundo hay islas y zonas que se llaman minas del rey Salomón, en África, en Oceanía, en Australia, las Islas Salomón, etc. Por el hecho de que los antepasados dejaron el nombre debido a lo sorprendente de ver venir unas naves voladoras, puesto que hay leyendas que efectivamente hablan los aborígenes de muchos países que vieron naves voladoras. Y entonces se quedó con el nombre de Salomón. Pero había algo más en España, porque en España se dejó también en una cueva conocida por mí la Arca de la Alianza que hizo Moisés en el desierto de Sinaí, para que cuando los babilonios en el año 607 con el rey Nabucodonosor conquistara Jerusalén y quemara el templo por orden de Dios, por la rebelión de los judíos, se salvara el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. Y fue llevada con una nave voladora a España y herméticamente sellada una cueva donde todavía está hoy tapada con un gran paño. Y dentro del arca las tablas de la ley, que hizo también Moisés en el monte Sinaí. Hay muchas cosas más en España. Hay muchas cosas más. Hay planos del arca de Noé, que se halla a 4.500 metros aproximadamente en el monte Ararat, que también será redescubierta antes del fin. En España también hay gigantes en rocas artificiales. Hay cuerpos de extraterrestres y hay cuerpos de mujeres perfectamente conservados, de tal manera que cuando las rocas estas se abran, empezarán a hablar de nuevo. Y estas mujeres, porque las hay en todo el mundo, pero yo hablo de España como centro virtual o centro para todos estos descubrimientos a escala mundial. Entonces España será, como digamos, como decían de Perú, el ombligo del mundo, y de España empezarán a salir cosas para desbaratar el entero sistema de cosas. Entonces estas mujeres, por ejemplo, relatarán quién las metieron en las rocas, por qué, cuándo, qué sucedió en la Tierra. Porque hay muchas cosas por explicar, misterios, enigmas, la vida en Marte, pirámides en Marte, ciudades, bosques, los barcos y aviones y submarinos de las Bermudas, y los aviones del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001, con los terroristas y con los pasajeros, los capitanes de los aviones en Marte. Esto lo sabe la NASA perfectamente, porque el 11 de septiembre fue programado y preparado con anterioridad por entes extraterrestres desde la base del Área 51 de Nevada y desde la base de Dulce, aunque hay bases extraterrestres en más partes del planeta, como en la Antártida, como en el Tíbet, como en Puerto Rico, como en las selvas de Brasil y muchos otros sitios, y en Filipinas. Hay bases por todas partes. Se preparó el 11 de septiembre para realizar una operación que es la de control de la humanidad. No simplemente por la invasión del Irak para obtener petróleo, eso también fue parte del plan, sino el plan era hacer posible que el mundo entero esté en congestión, en miedo y en terror, para que el control humano en los viajes de aviones, de trenes, estadios, sea cada vez más estrecho, con el fin de esclavizar a la entera humanidad. Totalmente. Por ello, España, hay muchas cosas por descubrir impresionantes. Pero, curiosamente, puesto que los extraterrestres controlan
de toda la vida, a gobiernos, a noblezas, a religiones, en especial al Vaticano, logias, órdenes secretas, espiritistas, satanistas, el mundo entero lo controla. Por lo cual es comprensible que mi voz no sea posible en los medios de comunicación, empleando únicamente el Internet, aunque pronto se abrirán más puertas, muy pronto. Pero el miedo a que se desbarate todo el sistema y que desvele el origen a los extraterrestres, dónde están, qué hacen, cuándo vinieron, etcétera, etcétera, todo. Una serie de aclaraciones de todos los enigmas y misterios. Incluso, como dije en vídeo anterior, las piedras de Ica, quién las hizo, con qué función, cómo funcionan, las líneas de Nazca, la muralla de Sacsayhuamán, para qué fue realizado Machu Picchu, con qué propósito, con qué fin y cómo se realizó. Pumapunku, ¿qué fue eso? La explosión de la Tunguska en Siberia en 1908. En fin, toda una serie de enigmas y misterios. Pero no quieren que esto se desvele, porque con ello se desvela todo. Se derrumba todo como un castillo de naipes. Todas las organizaciones ocultistas, logias, espiritistas, religiosas, de las miles de religiones diferentes que hay, quién las formó, para qué se formaron, cómo se controla la humanidad con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también sacaré el Arca de la Alianza, porque ya expliqué en un vídeo anterior que el Arca de la Alianza era con un propósito, de ganar batallas. De tal manera que cuando los israelitas iban a las batallas, llevaban los levitas con unos varales y cubierta con un paño el arca. Y cuando el arca estaba presente en las batallas, los enemigos caían todos. Por ello el Arca de la Alianza se sacará también, para que los enemigos caigan de todo el mundo, de toda la tierra, los enemigos, los personajes malvados, corruptos, criminales, que han explotado, engañado y manipulado a la entera humanidad, y en especial la organización criminal más horrenda de la tierra, pedófilos, asesinos y violadores de niños, el Vaticano, culpable de las matanzas más atroces concebidas por mente humana en la tierra. Serán los primeros en caer. Por eso el miedo a que yo saque estos enigmas y misterios, a que yo saque los gigantes y empiecen a hablar las mujeres y saque los extraterrestres. Por ello Jonás, aquel profeta, quería ir a España, porque veía en España un centro de seguridad y protección. Y por eso yo quiero ir a España, porque de España será la salida y la revelación de todos los enigmas y misterios que faltan por resolver, de la Tierra, de la Luna y del planeta Marte. Lo que sucedió en verdad en el pasado y lo que sucederá en el futuro. Jonás no era tonto, tenía miedo, pero cuando él quería ir a España o Tarsis, sabía por qué lo hacía. Hasta el próximo vídeo, amigos, y gracias por atenderme.